Hola mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les acompañe, sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo compartir de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a compartir el capítulo 6 del libro del Eclesiastés. Así que busca tu Biblia y escuchemos con atención la palabra de Dios. Hay otro mal que he visto bajo el sol y que aplasta al hombre. Alguien recibió de Dios fortuna, riqueza y honores. Nada faltó de todo lo que pudo desear. Pero Dios no le concede disfrutar de ello, y es otro el que lo aprovecha. Esta es otra cosa muy mala y que no se puede justificar. Supongamos que un hombre tuviera un centenar de hijos y viviera largos años, pero durante todo ese tiempo no encontrará la felicidad y no tuviera después sepultura. En ese caso digo que un recién nacido fallecido es más feliz que él. Ese niño vino para nada, solo para regresar a la negrura, y hasta su mismo nombre permanecerá en la oscuridad. No vio ni conoció el sol, pero descansó. En cambio, el otro no. Ese hombre pudo haber vivido 2000 años, pero ¿de qué le serviría si no conoció la felicidad? Bien se puede decir que todo va al mismo lugar. Todo el trabajo del hombre es por su boca, pero esto no basta para llenar su alma. ¿En qué aventaja el sabio al tonto? ¿En qué sale ganando el pobre cuando sabe comportarse en la vida? Más vale creer en lo que se ve que dejarse llevar por sus deseos, pues allí también no se retiene nada y se corre tras el viento. Todo lo que existe ya ha recibido su nombre, y se sabe lo que es su nombre. No puede discutir con alguien más poderoso que él. Muchas palabras, habrá mucho de vacío. ¿Qué se habrá ganado? ¿Quién sabe cómo debería vivir el hombre durante sus días contados y frágiles, que pasan como sombra? ¿Quién le revelará al hombre lo que pasará bajo el sol después de él? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanito, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos derrame su gracia, su sabiduría, para que cada uno de nosotros podamos comprender y entender lo que hemos recibido de su mensaje. Por eso digan después de mí: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, mis hermanos, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de nuestro canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Agradecidos, contentos, mis hermanos, con Dios, porque nos da una nueva oportunidad de compartir su palabra. Agradecidos también con cada uno de ustedes por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. El día de hoy hemos escuchado el capítulo 6 del libro del Eclesiastés. Y comenzando este capítulo, comenzando la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice que alguien recibió de Dios
fortuna y riqueza y honores. Dice Dios, alguien recibió de Dios esa fortuna, recibió esa riqueza y esos honores, dice Dios. Nada faltó que todo lo que pudo desear. Pero me llama la atención que luego la palabra de Dios dice, pero Dios no le concede disfrutar de ello, y es otro el que lo aprovecha. Lo que la palabra de Dios nos dice, nos quiere enseñar, es sobre la capacidad de disfrutar de lo que tenemos. Pero esa capacidad no depende de la cantidad de bienes, sino de nuestra disposición interior, de lo que viene de nosotros. Porque de nada sirve yo alegrarme por algo material y por dentro estoy triste, por dentro me siento mal, me siento apagado. ¿De qué sirve yo alegrarme por lo material si en mi vida me la paso amargado? Si estoy peleado con mis padres, si estoy peleado con mis hermanos, si no he perdonado a mi hermano, si no he perdonado al vecino. ¿De qué sirve, dice Dios? ¿De qué sirve? ¿Para qué alegrarnos por algo material? Si al fin y al cabo, cuando partamos de este mundo no nos lo vamos a llevar. Y por eso dice la palabra de Dios, alguien recibió fortuna, recibió riquezas y honores, sí, pero Dios no le concede disfrutar de ello. ¿No? Porque la felicidad no viene de afuera. La felicidad nace de adentro. La felicidad viene desde el corazón. Pero hay personas que su alegría es lo material. Hay personas que su felicidad son los bienes materiales. Y no es que está mal, porque a nosotros nos alegra cuando obtenemos algo material, porque es un logro, porque es superarnos una meta. Pero Dios quiere darnos a entender que no sea esa felicidad eterna de eso material, no. Que nuestra felicidad eterna sea el amor de Dios, sea el encuentro con el Señor. Eso es lo que Dios nos quiere dar a entender a nosotros en primer lugar. El que tengamos claro que la felicidad eterna es aquella que proviene de Dios y no de lo material. Porque así que cuando partamos de este mundo y estemos en el encuentro con el Señor, ¿cuál va a ser la felicidad que va a existir allí? La que viene de Dios, porque lo material se va a quedar aquí y nosotros no nos los vamos a llevar. Entonces Dios en primer lugar nos muestra, nos dice que sepamos diferenciar sobre la felicidad terrenal y la felicidad espiritual, dice Dios. Y más adelante la palabra de Dios nos dice, en el versículo 7 dice la palabra de Dios, que todo el trabajo del hombre es por su boca, pero esto no basta para llenar su alma. Todo el trabajo del hombre es por su boca, dice Dios, pero esto no basta para llenar su alma. Lo que la palabra de Dios, en segundo lugar, nos quiere enseñar, nos dice que nosotros trabajamos para satisfacer nuestras necesidades físicas, pero las del alma. ¿Acaso trabajando, satisfacemos nuestras necesidades del alma? No. Sencillamente las necesidades del alma no las encontramos en el trabajo. Las encontramos en Dios.
las encontramos en el Señor. Y es por eso que es muy importante nosotros estar en conexión con Dios, estar en sintonía con Dios. Porque a veces podemos sentir un vacío en nuestra alma que el trabajo no lo puede llenar, que la felicidad de los bienes materiales no la puede llenar. Solo Dios es capaz de llenar ese vacío del alma. Como les decía hace rato, de nada sirve usted alegrarse por los bienes materiales, pero su alma, su corazón se siente vacío. Las cosas materiales no le va a llenar. Y es por eso que Dios nos pide que busquemos de Él, porque Él es el único que nos puede llenar el alma. Tengo un vacío en mi corazón, me siento muy mal, me siento triste. Voy a acudir a Dios para que me ayude, para que me tienda la mano, porque yo sé que es Dios quien es el único capaz de llenar ese vacío. ¿Ha sentido usted alguna vez en su alma, en su corazón, la necesidad de tener una felicidad eterna? Yo la he sentido. He sentido la necesidad de llenar mi alma, de llenar mi corazón de Dios. Y es a eso que Dios se quiere afincar para que nosotros aprendamos. Que dice la palabra de Dios, el trabajo, todo el trabajo del hombre es por su boca, por comer, por querer tener lujos, por querer tener la vanidad allí viva. Dice Dios, pero esto no basta para llenar su alma. La vanidad no es suficiente, la vanidad no es lo bueno para llenar su alma. Y hay personas que se matan en la vida trabajando para obtener bienes materiales y a la final cuando se mueren se lo llevan. No, ni lo disfrutan. Y aún así se sienten vacíos, tanto que trabajan para obtener cosas materiales y en sus caras se les nota la tristeza. En su cara, en sus ojos transmiten ese vacío que hay en su alma, que hay en su corazón. Y es porque Dios dice que el trabajo del hombre es solamente para alimentar su boca, para alimentar su vanidad. Dice Dios, pero no es suficiente para llenar el alma. ¿Cuántas personas ricas, cuántas personas con poder en esta tierra no se sienten vacías? ¿Cuántos famosos pueden tener los lujos que quieran? Y usted le pregunta cómo se sienten del alma, cómo se sienten del corazón. Y le dicen, me siento vacío. Me hace falta la presencia de Dios. ¿Y cuántos famosos cantantes no le han entregado su vida a Dios? Y lo han hecho porque han sentido su necesidad, han sentido ese vacío que hay en su alma. Y eso nos enseña que usted puede tener todos los lujos del mundo, pero llegará el momento donde usted abra los ojos y va a empezar a sentir ese vacío y se va a dar cuenta que todos los lujos que usted que obtuvo no fueron suficientes para llenar ese vacío. Y es allí donde usted entra en ese estado de reflexión con usted mismo. Y empieza a meditar y empieza a ver que lo único que le puede saciar esa necesidad, que lo único que puede llenarle ese vacío es buscando de Dios. Y por eso, mis hermanos, la invitación de Dios en este día es que lo busquemos a Él. Es que busquemos de Dios en estos tiempos donde el mundo está patas arriba. Allá afuera hay mucha necesidad de Dios. Allá en la calle hay muchas personas que sienten la necesidad de Dios. Así como nosotros también podemos tenerlo aquí en nuestra casa. Sí.
Y esa es la invitación de Dios. El nosotros buscar de Dios porque nos hace falta. Hace falta Dios. Hace falta el amor del Señor. Por eso vemos familias separadas. Por eso vemos familias peleadas. Por eso vemos esposos separados. Por eso vemos hijos llenos de odio con sus padres. ¿Por qué? Porque hace falta el amor de Dios. Porque hay esa necesidad que solo Dios lo puede sanar, lo puede curar. Pero para que eso ocurra, nosotros debemos poner de nuestra parte. Buscar de Dios y dejar que el Señor llene ese vacío. Y para terminar, la palabra de Dios nos dice, más adelante, la palabra de Dios nos dice que ¿quién sabe cómo debería vivir el hombre durante sus días contados y frágiles que pasan como sombra? ¿Quién le revelará al hombre lo que pasará bajo el sol después de él? Dice la palabra de Dios que ¿quién sabe cómo debería vivir el hombre? Pues el único que sabe es Dios. Y a veces nosotros cometemos el error de querer creernos más que Dios y querer adivinarle la vida del otro, querer presidirle el futuro al otro como si fuéramos Dios. Dice la palabra de Dios, ¿quién sabe lo que vivirá el hombre? ¿Quién sabe lo que pasará al hombre? Solamente Dios. Solamente Dios es el único que sabe cómo pasarán las cosas. Y un ejemplo para terminar, no podemos hablar mucho, pero un poquito, aunque sea, hay que hablarlo. Un ejemplo más claro y sencillo es lo que está ocurriendo aquí en nuestro país. Y de antemano les pido mucha oración por nuestro país, para que las cosas mejoren, para que las cosas cambien y la justicia de Dios llegue por completo. La justicia de Dios ya está llegando a nuestro país Venezuela poco a poco. Y solo les pido oración para que Dios proteja a todas aquellas personas que estén siendo perseguidas. ¿Por qué les hablo de esto? Porque llevamos muchos años sufriendo en esta situación. Y todas las personas le suplican a Dios que nos haga libres. Pero también hay personas que quieren decir, tal fecha pasará esto, tal fecha ocurrirá esto en Venezuela, para tal fecha Venezuela será libre. Oye, nadie sabe lo que ocurrirá en nuestro país sino solamente Dios. Nadie lo sabe y aquí muchas personas han cometido el error de creerse más que Dios y decir, tal fecha va a ocurrir esto. No. Ese cuento de precedir el futuro, ese cuento de que yo me sé el futuro, yo sé lo que le viene a Venezuela, eso no existe. Porque es Dios el único que sabe qué es lo que va a pasar para nuestro país. Y aún así hay personas que le siguen creyendo a ese tipo de personas diciendo, ay, es que yo vi a tal persona que dijo que en enero iba a ocurrir esto. Ah, es que yo vi que una persona dijo que en agosto en el país va a ocurrir. Oye, el único que sabe es Dios. Lo último que reciente pasó en el país, capaz no lo vamos a nombrar para evitar problemas, pero capaz usted en su casa lo vio porque fue una noticia internacional. ¿Acaso las personas sabían lo que iba a ocurrir ese día? No, solo lo sabía Dios. Nos enteramos al día siguiente, pues los que despertaron al día siguiente y se despertaron con esa noticia. Otros vieron en vivo y en directo cuando ocurrió todo. Pero era Dios quien tenía planificado para ese día lo que iba a ocurrir. Y aún así la gente discute con Dios y pretende que Dios le haga caso a ella. Y yo quiero, Señor, que esto ocurra mañana. Y Señor, yo quiero que esto... Oye, no. Dice la palabra de Dios,
¿Quién sabe lo que le pasará al hombre el día de mañana? Dios. Nadie en esta tierra es capaz de adivinar el futuro del otro. Esos son cuentos, esos son historias, eso es pura mentira. De que le diga, yo me conozco su futuro, yo le puedo adivinar el futuro. No, eso es mentira. Y lo que está ocurriendo en nuestro país ahora, en este momento, es por obra y gracia de Dios. Y es porque Dios así lo quería que fuera en estas fechas. Es así como Dios quería que todo ocurriera para estas fechas. Y no como el hombre lo pensaba, no como el hombre lo quería. Entonces a veces nosotros cometemos el error de creernos más que Dios y querer adivinar el futuro de mañana. Y dice Dios, eso está mal. Porque yo soy el único, dice Dios, quien puedo adivinar el futuro. Porque yo lo sé todo. Entonces, para terminar, Dios a nosotros nos enseña que dejemos de cometer el error de querer adivinar el futuro. De querer mandar a Dios a que mañana ocurra algo. Aprendamos que el único que puede decidir qué ocurrirá el día de mañana se llama Dios. Que esta palabra de hermanitos ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse y activar la campanita para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.